Doctor, ¿ya podemos dar inicio? Sí, ya. José Luis, empezamos, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Este webinar que es organizado por la Unidad de Glomerulopatías del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, Lima, Perú. Hoy día, para nuestro webinar, bueno, estamos como moderadores. Quien les habla es el doctor José Luis Vergara Cruz, médico nefrólogo del Hospital Rebagliati, así también como el doctor Iván Montano Carguancho, que es médico nefrólogo del Hospital Edgardo Rebagliati. Contamos con los auspicios de la Sociedad de Nefrología del Norte de España, la Sociedad Peruana de Nefrología y Laboratorios Aguas. El webinar el tema que vamos a tocar hoy en el webinar es sobre nefritis lúpica, puesta al día y experiencia en el Caribe colombiano, ¿no? Es un honor para nosotros presentar al ponente de hoy día, quien es el doctor Gustavo Aroca Martínez. El doctor es médico especialista en medicina interna y nefrología, con doctorado en investigación y educación. Es líder del grupo de investigación de nefrología de la Universidad Simón Bolívar, además de director de posgrado de nefrología de la misma universidad. Es también director científico de la Clínica La Costa de Barranquilla, Colombia. Es coordinador de la Red Iberoamericana de Investigadores en Salud Renal y Enfermedades Crónicas Prevalentes, además de haber sido presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología y Hipertensión Arterial. Doctor Gustavo Aroca, nuevamente muchas gracias por participar de nuestro webinar. Puede comenzar. Bueno, muy buenas noches a todos. Un agradecimiento especial pues a todo el staff nacional, doctor Rebagliati, así como a los doctores Alexander Torres, Iván y al doctor José Luis Vergara que nos acompañan en esta noche. Un cordial saludo a todos los asistentes ya en esta época que estamos pensando más en la Navidad que viene. El tema que vamos a tocar en el día de hoy es un tema supremamente importante, dado que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad en crecimiento. Se prevé que para el año 2050 las enfermedades que quizá más van a tener crecimiento son las enfermedades autoinmunitarias. En el día de hoy nosotros vamos a revisar pues algunos aspectos en dónde estamos ahora con la nefritis lúpica. Vamos a hablar un poco de la contribución genética, algo de la fisiopatología y de la disregulación inmune. Vamos a mirar algunos aspectos epidemiológicos más centrados en nuestra región de Latinoamérica, que casi nunca miramos. Chequear los cambios últimos en la clasificación de la biopsia renal, los factores de pronóstico, de tratamiento. Vamos a enfocarnos un poco también en las nuevas terapias, cómo las nuevas terapias se van a incorporar en nuestros países de Latinoamérica, de acuerdo a las últimas guías. Y les voy a mostrar, por último, lo que ha sido pues nuestra experiencia desde el año 2008 con el manejo de la enfermedad. Como decíamos, el lupus eritematoso sistémico es el prototipo de enfermedad autoinflamatoria. Es el modelo clásico de la patología autoinmune en la cual hay depósitos de anticuerpos. Como vemos en la gráfica, por un lado pues, hay una pérdida de la tolerancia y ante factores exógenos o los factores trigger que se llaman o inductores como la misma luz solar, las células apoptósicas, virus y muchos otros factores, esta pérdida de la tolerancia que sufre el paciente con lupus va a llevar por un lado a una amplificación de la respuesta inmune. Es decir, va a haber un aumento en la tasa de apoptosis de las células mononucleares y por el otro lado, esa cantidad de complejos inmunes que se están produciendo, el de las células B, de las células T, de todos los linfocitos y la formación de este complejo inmune que se hace de una manera acelerada. Por el otro lado, los pacientes van a experimentar un déficit en la remoción de estos complejos inmunes. Entonces, por un lado, nosotros tenemos pues los factores ambientales
que mencionábamos ante una respuesta inmune y una disregulación en la amplificación de esta respuesta inmune que va a llevar a que se formen los complejos inmunes y ocurran los llamados flares. Estos flares no solamente atacan el riñón, estos flares también atacan el cerebro, pueden atacar el estómago y muchos órganos. Es importante revisar algunos de los aspectos genéticos o de las consideraciones que ocurren en los pacientes con nefritis lúpica y compararlos con los genes de los pacientes que tienen lupus y que no experimentan nefritis lúpica. Ya saben, el lupus ocurre en individuos genéticamente predispuestos, que son expuestos pues a estos factores desencadenantes. Y se han hecho muchos estudios de alelos. Sin embargo, los estudios que se han hecho de alelos genéticos en distintas poblaciones no han sido estudios demasiado grandes. Y en nuestro medio todavía hacen falta muchos estudios genéticos. Estos estudios realizados, pues, sobre todo en Europa, en los Estados Unidos, han identificado genes de riesgo. Por ejemplo, los genes de riesgo que muestran susceptibilidad en nefritis lúpica, sobre todo, son en el caso de las apolipoproteínas 1. Y también, pues, el factor receptor alfa y la hialuronidasa sintetasa. Por el otro lado, se han encontrado modificaciones genéticas en los HLA. Por ejemplo, se ha encontrado que los HLA-DR3 son protectores, mientras que los HLA-DR15 aumentan el riesgo. De tal manera que nosotros vamos a chequear que estas variaciones genéticas tienen mucho que ver con la raza. En el caso nuestro, la raza latina, una raza que tiene una alta susceptibilidad. Es decir, nosotros los latinos estamos genéticamente predispuestos a tener nefritis lúpica. Si nosotros miramos la epidemiología de la enfermedad, vemos de que el lupus, una vez que ocurre el lupus, la nefritis lúpica va a ocurrir casi entre el 40 y el 70% de los pacientes. Por el otro lado, es mucho más frecuente en el sexo femenino que en los hombres y, como decíamos, cuando la enfermedad ocurre en la raza africana, los afrodescendientes o latinoamericanos, que también tenemos afrodescendencia, sobre todo pues acá en Colombia, la enfermedad es mucho más agresiva. Por el otro lado, cuando la enfermedad se presenta, casi que el 95% de los pacientes tienen compromiso renal en los primeros años de inicio de la enfermedad. De hecho, muchos de nuestros pacientes debutan con nefritis lúpica. Un porcentaje minoritario ya puede ocurrir incluso de manera tardía después de los 10 años. También es importante, y este es un artículo publicado pues hace ya 10 años, pero que nos mostraba de que la tasa de sobrevida hoy en día, de la sobrevida de la función renal de los pacientes con lupus, ha venido mejorando, sobre todo pues en los países en desarrollo, todavía no en nuestros países. Este es un artículo pues interesante en donde estamos chequeando por qué es importante reconocer la nefritis lúpica desde el punto de vista epidemiológico. Nosotros aquí estamos comparando las frecuencias entre 29 centros internacionales que fueron casi 41.500 diagnósticos de enfermedad glomerular en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica. Si ustedes chequean, las enfermedades glomerulares primarias ocurren más en estos países con más frecuencia. Y el lupus eritematoso en promedio en estos países está en el 10%, un poquito más elevado en el Asia, pero cuando vemos Latinoamérica y vemos los centros nuestros en Latinoamérica, casi que podemos decir de que el lupus
y la nefritis lúpica es la enfermedad glomerular más frecuente. Hay varios estudios realizados en distintos países. En Uruguay, por ejemplo, los datos del registro uruguayo de glomerulopatías muestran de que en el registro de biopsias renales, incluso en el último registro que ellos están mostrando, casi que el 36%, la mayor parte de los casos fueron pacientes con lupus. Encontré este estudio en Lima, Perú, en el Hospital 2 de Mayo, y también encontré una tesis que me llamó mucho la atención de una estudiante de medicina, en el cual pues la nefritis lúpica ocurría en el 3.6% de casos. Sin embargo, en la tesis ella llevó a un grupo más importante. Otro registro interesante es el registro de Pernambuco, del Brasil, que muestra que también pues, la nefritis lúpica es una entidad pues, muy frecuente. Nosotros, aquí en la región Caribe colombiana, hemos venido llevando de manera juiciosa un registro que se llama NefroRed, que hoy en día es un CRF electrónico. Ya en este trabajo inicial, pues presentado y publicado, encontramos de que en nuestro caso, casi que la mayor parte de los pacientes con enfermedades glomerulares biopsiadas era nefritis lúpica, la patología secundaria más frecuente. Eso en las biopsias renales, aquí en la Clínica de la Costa, en Barranquilla, Colombia, hoy en día ya tenemos más de 1.500 biopsias renales realizadas y vamos a mostrar pues, los datos más adelante. Por el otro lado, en este estudio liderado por la doctora Graciela Alarcón, el estudio ProFile, es importante mirar el tiempo de aparición del compromiso renal por lupus, cómo este tiempo tiene que ver con la sobrevida de la función renal y asimismo pues la identificación temprana. Y nosotros lo que estamos chequeando es que aquellos pacientes que debutaron con nefritis lúpica de manera más temprana y que fueron abordados más tempranamente, tuvieron una sobrevida de la función renal menor, los que debutaron, los que fueron agresivos. Por el otro lado, la biopsia renal es el gold estándar, aunque vamos a mencionar hoy en día pues, ha habido muchos avances en pruebas biomoleculares, pero siempre que nosotros tengamos un paciente que tiene lupus, que tiene nefritis lúpica y que tiene más de 500 miligramos de proteína en orina de 24 horas o que tenga un sedimento urinario muy activo con presencia de hematuria, leucocituria, cilindruria, o que ese paciente nos esté debutando o esté deteriorando su función renal, eso es indicación de biopsia. Y esa biopsia renal debe tener por lo menos 10 glomérulos y debe ser leída, ojalá, por un nefropatólogo que pueda cuantificar la actividad, la cronicidad, debe tener microscopía de luz, inmunofluorescencia y si es posible, o en muchos de los casos está indicado la microscopía electrónica. Así como también deben ser descritas las alteraciones vasculares y las alteraciones intersticiales. Asimismo, cada día en la mayor parte de los centros se está haciendo rebiopsia renal. Y es que la rebiopsia renal es importante y debe hacerse en aquellos pacientes en los cuales se sospeche que puede existir una nefropatía no relacionada con lupus o un paciente que a pesar del tratamiento y que hayan transcurrido más de 6 meses o un año sea refractario o esté aumentando la creatinina o que nosotros tengamos incertidumbre por cuánto tiempo vamos a darle al paciente un tratamiento inmunosupresor. Esto sería indicación de rebiopsia renal y sobre todo si ese paciente, la primera biopsia no era una clase proliferativa y está en una recaída o una refractariedad, ese paciente debe tener una rebiopsia. Nosotros hemos venido realizando rebiopsia. Este fue una de las primeras
reportes, en un artículo publicado en el Journal of Nephropathology, en donde encontramos en casi la serie inicial, que comprendía 21 pacientes, que muchos de los que nosotros vimos, que inicialmente tenían clases no proliferativas, migraron hacia clases proliferativas cuando se hizo la rebiopsia renal. Y esto nos ayudó mucho pues, en el manejo posterior de esto. Entonces nosotros tenemos que la nefritis lúpica la vamos a clasificar de acuerdo a los datos de la biopsia renal. Además de eso debemos tener los datos clínicos, analíticos, habituales, sobre todo pues el SLEDAI 2K y ojalá pues otros índices que nos midan el compromiso no solamente de nefritis lúpica, sino el compromiso global del paciente. Nosotros aquí, estos son como algunos ejemplos de lesiones glomerulares. En la B, por ejemplo, estamos chequeando hipercelularidad endocapilar o hipercelularidad mesangial en la A. O el nefropatólogo se puede encontrar con la presencia de medias lunas a nivel celular, que es en la C, o medias lunas fibrosas en la D, o medias lunas fibrocelulares. Parámetros que van a ser importantes para que el nefropatólogo, junto con el hallazgo de la inmunofluorescencia, que por lo regular pues se observa el patrón full house, con presencia sobre todo de la inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, el C3 y el C1Q, y de acuerdo a esto vamos a la clasificación. Entonces, ¿qué teníamos? Nosotros en primer lugar teníamos una clasificación que la daba la Sociedad Internacional de Patología y la Sociedad Internacional pues, de Nefrología, y esta clasificación pues inicial que se hizo en el año 2003 tuvo unos cambios importantes en el año 2018 y estos primeros cambios fueron descritos en la revista Kidney International, en el cual se tuvo en cuenta que la clasificación inicial no consideraba las lesiones vasculares y túbulos intersticiales, y eso era muy importante. Como tampoco se estaba haciendo una adecuada cuantificación de los índices de actividad y cronicidad para que de esta manera se pudieran establecer factores pronósticos. La terminología, que era muy difusa y se subclasificaba, pasó a simplificarse para que hubiera una mayor claridad tanto de los nefropatólogos como en los clínicos, dándole importancia, como dijimos, a las lesiones vasculares y al túbulo intersticio. De tal manera que esta clasificación, que es la que ustedes ven acá, que es la del año 2018, nos clasifica pues la enfermedad en las dos primeras clases, las clases 1 y clase 2, que son las clases no proliferativas, y las clases 3 y las clases 4, que son las clases más activas y más severas, o la clase 5, que es una clase aparte, como vamos a ver. Pero también clasificación nos puede dar clase 3 o clase 4 más clase 5 o clase 3 más clase 5 o incluso clase 6 cuando ya se ha perdido pues esa fibrosado. Asimismo, la clasificación hace énfasis en los índices que ustedes conocen, que son los índices de actividad de la enfermedad, que van hasta 12, y los índices de cronicidad que se marcan en 6. Este índice de cronicidad pasa a ser muy importante, sobre todo para determinar hasta qué punto ese paciente va a responder si ya es un paciente que tiene una cronicidad pues muy alta. Entonces, esta clasificación también el Instituto Nacional de Salud propuso pues unos cambios que fueron pues unos cambios similares pues a los discutidos y cómo se separaron pues algunos términos para llegar pues a la actual clasificación. Por el otro lado, también había un grupo de pacientes importantes que se presentaban bajo el punto de vista clínico con una proteinuria en rango nefrótico, pero que cuando el nefropatólogo leía era clase 1 o clase 2, en el cual no había una correlación entre el grado de proteinuria
Entonces, esto hizo sospechar, sobre todo ante la ausencia de depósitos de C1Q o incluso sin depósitos de IgG y complemento en las áreas mesengiales, que estos pacientes pudieran tener una podocitopatía. Y evidentemente, cuando se comenzaron a hacer los estudios de microscopía electrónica, se encontró una función pedisular en más del 50% de los casos. Son los cambios morfológicos que vemos acá. De tal manera que hoy en día la podocitopatía lúpica la estamos estudiando y la estamos viendo con mucho más frecuencia de lo que la veíamos antes. En segundo lugar, el clínico es que ya tiene los datos, tiene que evaluar apenas el paciente le llega para hacer un tratamiento pues individualizado y decidir clínicamente pues el paciente, que debe ser individual y debe ser de acuerdo a la severidad, pero el clínico tiene que tener en cuenta de que hay factores que pueden influenciar el pronóstico. Y estos factores se dividen en sociales y demográficos, como la edad. Si la enfermedad aparece en temprana edad, va a ser más agresiva. La raza ya la mencionábamos. Importantísimo el estrato socioeconómico. Lo que nosotros vemos acá es que aquellos pacientes que son más pobres, un factor de riesgo, y eso ya había sido estudiado pues, también por el grupo de la doctora Larcón. El sexo masculino, definitivamente los aspectos genéticos e inmunológicos. Cada día tenemos que estudiar no solamente estos factores, sino los factores epigenéticos, y cada día nuestra población tiene que ser estudiada genéticamente en distintos grupos. Ya habíamos charlado de la histopatología, de que una clase 3 o clase 4, sobre todo si aparecen lesiones de alarma como medias lunas o necrosis fibrinoide o trombosis y unos índices de actividad pues elevados en un paciente que nos debute con una creatinina elevada o con una proteinuria en rango nefrótico, o un paciente que está hipertenso, resistente, o está muy hipocomplementémico o muy anémico, que no haga una falla de remisión en el primer año, ese paciente debemos tenerle cuidado. El paciente no hace remisión ni siquiera parcial en cuanto a proteinuria, es un factor de... También mencionar pues los clústeres, los títulos elevados de los anti-DNA, los clústeres de anticuerpos que vamos a mirar, y algunos biomarcadores que también nos van a servir para nosotros chequear cómo está el pronóstico de nuestro. Y aquí vemos de que en los pacientes que debutaron filtración glomerular baja o que tuvieron un retraso al tratamiento, ese es un dato importante. Los nefrólogos aquí en la región colombiana, yo creo que en muchas partes de Latinoamérica, recibimos los pacientes de manera tardía. Y lo recibimos tardíamente, y ese retraso en el tratamiento de la enfermedad o la no realización de una biopsia temprana en un momento dado es un factor que da un mal pronóstico al tratamiento. Desde el punto de vista clínico, estos criterios que nos permiten mirar fueron dados por CADIGO, por la Asociación Americana de Reumatología, por la Europea y por muchos grupos y por las guías actuales que tenemos, en el cual nosotros, una vez que vamos a iniciar el tratamiento, el paciente puede tener una respuesta completa, que es la ausencia de proteinuria o su creatinina que llegó a lo normal, una respuesta parcial, que es que si el paciente llegaba con una proteinuria de 2 gramos, va a tener el 50% de reducción en la proteinuria, o que simplemente ese paciente no esté respondiendo o esté empeorando. Vemos que todas las guías nos muestran esa respuesta. Hablemos entonces un poco del tratamiento. Con el lupus ha ocurrido algo importante, que es que si ustedes se fijan esta línea del tiempo, prácticamente casi que tuvieron que pasar 50 años y lo único que había era corticoides o posteriormente apareció la azatriopina, y estos corticoides
los usaban en dosis muy altas. También la ciclofosfamida ayudó pues a cambiar mucho, como vamos a ver, pues parte del pronóstico de la enfermedad. En los años 90 se encontraron los antifosfolípidos que tenían, o los criterios del síndrome antifosfolípido, y el bicofenolato no nos llegó sino recientemente, y actualmente pues las drogas biológicas y los inmunosupresores monoclonales. Entonces vamos a revisar pues de una manera muy rápida y muy concisa algunos de los aspectos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con lupus, es un paciente que hay que cuidarlo y que tenemos que tener unas metas claras y pensar. Nosotros vemos de que, en primer lugar, debemos preservar a largo término la función renal. Y para eso debemos tratar de que ese paciente no nos haga flair. Que a veces no es fácil que el paciente no haga flair porque el paciente puede infectarse, o el paciente puede suspender el tratamiento, o puede no ser adherente al tratamiento. Pero el hecho es que cada flair, como vemos en la gráfica, lleva a pérdida de la función renal. Y ustedes están viendo que si un paciente que tiene una nefritis lúpica no se trata, ese paciente termina en insuficiencia renal. Desafortunadamente estamos viendo muchos pacientes que nos están llegando a insuficiencia renal y a diálisis. Antes nos llegaba más, hoy en día nos llega. En segundo lugar, es importante tener en cuenta a veces el médico se desespera. Apenas el 43% de los pacientes que llegan a remisión parcial en el primero o en el segundo año, o no, o la proteinuria persiste, pero la creatinina no está aumentando. Muchos médicos toman la determinación de aumentar corticoides. Sin embargo, es importante tener paciencia con los pacientes para poder llegar pues a una remisión completa, que por lo regular esta puede ocurrir en la mayor parte de los individuos luego de 3 años o más años de tratamiento. Por eso nosotros el tratamiento tenemos que mirarlo a 5 años de manera inicial. Muy importante que además del tratamiento debemos tener en cuenta de que el paciente tiene que tener un tratamiento de base. Y dentro de ese tratamiento de base, sí o sí, deben estar los antimaláricos y no tenerle tanto miedo después que se hagan los chequeos oftalmológicos, porque los antimaláricos son drogas que nos ayudan a que haya menos progresión de la enfermedad renal. Ha demostrado que hay menos incidencia de recaídas, hay menos mortalidad. Es decir, las drogas antimaláricos son esenciales porque son inmunomoduladores que actúan disminuyendo citoquinas, disminuyendo factores antitrombóticos. Por eso deben estar junto con el tratamiento del paciente. Entonces nosotros tenemos esta guía, que esta tabla, que bien muchos las conocen, en el cual nos llegó el paciente con proteinuria, llegó con un sedimento nefrítico, hematíes dismórficos. Es importante mirar el sedimento urinario, ojalá que el nefrólogo, los estudiantes miren, y llegó con disminución de la función renal. Ese paciente requiere una biopsia. Si ese paciente no tiene clases proliferativas, llámese clase 2, ese paciente no va a requerir inmunosupresión, solamente las medidas que vemos de protección, y si tiene algo de hipertensión, pues los antiproteinúricos para 2. Si ese paciente es una clase 5, esa clase 5 hay que mirarla de manera pues independiente. Pero sin indudablemente el paciente tiene las clases proliferativas clase 3 o clase 4, clase 3 y clase 4 más lesiones activas, o tiene una clase mixta, ese paciente va a necesitar inmunosupresión, como vamos a ver. Pero por el otro lado, si ese paciente tiene una clase 5 sola y tiene proteinuria nefrótica, también va a requerir inmunosupresión. Importante
de que ustedes se van a encontrar con que el 5% de los pacientes pueden tener podocitopatía lúpica o pueden tener microangiopatía trombótica o nefritis tubulointersticial, o incluso aquí en estos casos, en este 5%, debemos tratar al paciente de acuerdo a la condición clínica. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de tratamiento? El paciente con nefritis lúpica siempre debe comenzar un tratamiento de inducción. Y este tratamiento de inducción para las clases 3 o 4, las clases mixtas de 3 y 4 más 5, se va a hacer dando inicialmente metilprednisolona, hoy en día en dosis bajas, de 0,25 a 0,5 gramos por kilogramo, seguidos de prednisona también en 0,5, y hacer el taper lentamente, o sea, ir reduciendo 2,5 miligramos cada 15 o cada 30 días hasta llegar pues a la dosis mínima de corticoides pues tolerada. Y nosotros podemos tener opciones de o iniciar micofenolato o iniciar ciclofosfamida, junto con las medidas protectivas renales y la hidroxicloroquina. Ahí tenemos que esperar, después de esta inducción, entramos en una espera de 3 meses. Si ese paciente es un paciente que hace remisión parcial o hace remisión completa, inicia tratamiento de mantenimiento, que es aquí en la columna derecha. En nuestro medio nosotros tenemos los micofenolato, la satriopina, pero ahora vamos a hablar pues de los nuevos medicamentos. De ahí en adelante vamos a esperar 18 meses y si ese paciente hace remisión parcial, debe continuar su tratamiento. Incluso puede requerir una rebiopsia hasta 5 años. Si hace remisión completa, a los 18 meses uno puede ir reduciendo el tratamiento. Pero por el otro lado, si es un paciente que no respondió en la inducción, ese paciente hay que buscar alternativas. Vamos a ver que a eso lo llamamos una enfermedad refractaria y podemos tener las opciones de la terapia multitarget, en donde combinamos micofenolato con anticalcineuritis, o el rituximab que tenemos en nuestro medio, o los nuevos medicamentos. ¿Por qué es importante, pues, tener la respuesta clínica completa? ¿Y cuál es el nivel de proteinuria? Habíamos dicho de que la definición de la remisión renal incluye una proteinuria menor de 500 miligramos. Sin embargo, vinieron los dos estudios grandes que ustedes conocen, como fueron el Eurolupus y el estudio MAINTAIN, que ambos incluyeron un buen número de pacientes y que estos estudios tuvieron la capacidad de ver biomarcadores para predecir a largo plazo. En ambos estudios, más o menos de una manera similar, la proteinuria que se logró fue máxima, o que mejor predijo, pues, fue una proteinuria de 0,8 gramos, 800 miligramos pues, al día. Entonces, los estudios de ensayos clínicos en inducción han sido muchos, y han sido muchos autores que han chequeado y han comparado inicialmente pues dosis altas versus dosis bajas de ciclofosfamida, y en ambos estudios de inducción se han encontrado pues estas respuestas que ustedes ven pues en el lado derecho. Asimismo, se han hecho comparaciones de inducción en ciclofosfamida versus micofenolato, varios grupos, el grupo del Dr. Yang, o también se vieron los grupos de no inferioridad, que fue, o el estudio pues ALS, fue también pues un estudio pues, el estudio a prueba en el manejo de la nefritis lúpica. Este estudio fue un estudio grande con casi 370 pacientes, en donde encontraron pues una respuesta similar o parcial. Y ahora vamos a ver algunos aspectos de cuándo escoger el uno o cuándo escoger el otro. Nosotros en nuestro medio hemos podido ver en 414 pacientes que hemos observado en la respuesta pues, a esta inducción,
encontrando pues unos resultados similares, no mucha diferencia entre ciclofosfamida y micofenolato. En cuanto a los ensayos de mantenimiento, también los ensayos de mantenimiento han sido múltiples. Quizá pues vale la pena también mencionar el estudio de Miami, del grupo del doctor Gabriel Contreras de la Universidad de Miami, que comparó a satriopina con ciclofosfamida, encontrando que en la raza latina él fue fan de que a los pacientes con micofenolato les iba un poco mejor, al igual que los estudios ALS o en los estudios del grupo del doctor Moroni que fueron realizados con ciclosporina. De tal manera que si nosotros miramos lo que es el periodo 2018-2020, pudiéramos decir que el micofenolato asociado al ciclofosfamida en bajas y altas dosis tienen igual efectividad para la inducción de la nefritis lupus en corto tiempo. Sin embargo, las dosis más altas de ciclofosfamida estuvieron asociadas a mayor infección y a mayor mortalidad. Es decir, que ya hoy en día no vale la pena utilizar dosis altas de ciclofosfamida. En segundo lugar, que en periodos largos el micofenolato puede que no sea tan bueno en preservar la función renal. Sin embargo, todavía hacen falta estudios, sobre todo en nuestro medio y en nuestra raza. Dosis bajas de ciclofosfamida y altas son igual de efectivas, menos efectos adversos con la dosis baja. El micofenolato es un medicamento que es de lesión en los pacientes quienes tienen múltiples ciclos, rechazos o contraindicaciones, sobre todo en mujeres jóvenes de disfunción ovárica. Y también es el medicamento de lesión en la terapia de mantenimiento. No queremos decir que la satriopina no puede utilizarse, pero cada paciente, como dijimos, es un paciente individual. Hay pacientes que a veces no hacen tolerancia al micofenolato. De tal manera que en este estudio del doctor Pacho Tanón se encontró de que una remisión sostenida por más de 5 años está asociada a un mejor pronóstico de los pacientes con nefritis lupus. Eso indudablemente él chequeó en este estudio pues grande. En segundo lugar, siempre hay una pregunta que nos hacen los clínicos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a dar el tratamiento? ¿Y hasta cuándo vamos a suspender el tratamiento? Este es un estudio interesante publicado por De Rosa también con 56 pacientes en donde él chequeó, hizo el tapering, pero y miró qué pacientes hicieron flares y qué pacientes no hicieron flares. Y encontró de que realmente de 24 meses de tratamiento, aquellos pacientes que no hicieron bien o que no tuvieron pues la adherencia al tratamiento fueron los pacientes que peor les fue. Entonces, hay que tener varias consideraciones. En tercer lugar, pues, este estudio mostró que cuando los pacientes no tenían una respuesta al tratamiento, uno podía utilizar la terapia multitarget, dando un inhibidor de la calcitonina con micofenolato o añadiendo. Y este estudio pues fue interesante mostrando de que la terapia multitarget fue mucho mejor en el tratamiento de inducción para los pacientes con nefritis lupus. También nosotros tenemos el rituximab. Y el rituximab todavía se están publicando pues artículos y comparando a aquellos pacientes que se da cuando el paciente es refractario al tratamiento. Aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento y cuando se comparaba el rituximab encontró unos resultados que fíjense ustedes han sido controversiales y todavía hacen falta muchos estudios que nos hablen. Sin embargo, nosotros tenemos el rituximab y los utilizamos mucho. Después vinieron pues las nuevas drogas. Entonces, del rituximab vino el obinutuzumab, cuya acción es anti los CD20, y también llegó la terapia anti-Blix como el belimumab, cuya función principal es bloquear pues las células B para que de esta manera los complejos inmunes no se sigan produciendo. Belimumab, la eficacia del belimumab fue probada y fue probada en
distintos estudios y de una manera pues muy juiciosa y con un buen número de sujetos, encontrándose de que la respuesta del Belilubat fue una respuesta mejor a la del rituximab, con unas mejores tasas de remisión, lo cual llevó a que la droga fuera aprobada por el FDA y por la Unión Europea. Pero también recientemente se hizo una modificación en la desfosforilación de los inhibidores de la calcineurina para llevando pues a una reducción en la citoquina, y vinieron pues las nuevas drogas que es la que ustedes conocen, que es la voclosporina. Inicialmente se probaron los estudios Aurion y posteriormente el Aura y el Aurora, en donde en un buen número de pacientes se encontró pues una respuesta sostenida. Esto fue publicado pues inicialmente por el grupo del doctor Robin, en donde al él comparar dosis de 23.7 versus dosis de 39.5 dado 2 veces por día, y tanto en la fase de Aurora, se encontró una mejor respuesta cuando se comparó con el grupo control. De tal manera que este riesgo-beneficio dado por este medicamento y la respuesta que se adquirió también llevó a que la FDA aprobara pues el medicamento. De tal manera que nosotros hoy en día, y aquí están pues de pronto muchos de ustedes estuvieron pues en el Renal Week del año 2021 y posteriormente se presentaron los avances ahora en Orlando, en noviembre del año 2022, en el cual el perfil clínico de los pacientes tenía mucho que ver con la manera como vamos a escoger los tratamientos. Si es un paciente que tiene una proteinuria menor a 3 gramos, pero que tiene contraindicación o tolerancia, le vamos a dar micofenolato. Si ese paciente no reduce la proteinuria, vamos a recurrir a la terapia triple. Si ese paciente es un paciente que tiene intolerancia al micofenolato, entonces su inducción y su tratamiento va a ser con clofosfamida. Igual si ese paciente no responde al tratamiento, se va para terapia triple. Entonces aquí estamos viendo terapia triple, en el cual ya se incorpora hoy en día al tratamiento el Belilumac y la voclosporina o el tracolimus. Entonces, sobre todo pues el tracolimus con la necesidad de reducir corticoides. Ese tratamiento de Belilumac lo vamos a individualizar y se puede dar entre 12 y 18 meses. Y luego se va a retirar pues de manera gradual. Y asimismo pues el uso de la voclosporina. Sin embargo, aquí está pues lo del Kidney Week, que es similar a lo que les mostré. Y hoy en día también pues otro de los medicamentos que probablemente pues va a ser aprobado es el obinutuzumab, que también es un anti-CD20, son drogas pues que comparadas producen una respuesta en el descenso de los linfocitos B más sostenida que el rituximab. Y por ejemplo, fíjense ustedes lo que fue la respuesta renal y la respuesta pleta, que demostró que esta droga, después de 104 meses de tratamiento en el estudio Nobility, la respuesta fue una respuesta muy adecuada. Bueno, entonces nosotros decimos, ¿dónde estamos ahora? Nosotros podríamos tratar a todos los pacientes con inmunosupresión añadiendo Belilumac o voclosporina a la terapia de base. En primer lugar, el costo que tenemos, y en segundo lugar, si están o no disponibles en nuestros países latinos, pero indudablemente que son drogas que ya están entrando y que ya van a estar y que está justificado su uso compasivo en muchos países para evitar que los pacientes lleguen a diálisis. ¿Qué droga usar? Bueno, ya vimos algunas guías. No existen biomarcadores para identificar a quién va a favorecer el Belilumac o a quién va a favorecer la voclosporina.
estos nuevos medicamentos no reducen la carga de inmunosupresión. Es seguro a corto plazo, pero sin embargo falta todavía esperar a ver su uso a largo plazo. En los próximos 5 años vamos a saber la seguridad. Lo otro, polifarmacia. Pacientes que tienen no adherencia al tratamiento. El costo de la droga puede significar una barrera. Y sobre todo que hay un grupo de pacientes que van a responder. Pero bueno, hoy en día ya vienen una cantidad de nuevas drogas por venir, sobre todo anticuerpos monoclonales o medicamentos como el KCR616, que son inmunoproteasomas que disminuyen la activación de los linfocitos y de los monocitos. Entonces, el arsenal de drogas y actualmente nosotros estamos también participando en muchos de estos ensayos clínicos en nuestro centro, encontrando también una respuesta, pues, en algunos de los casos al tratamiento. Bueno, una vez revisados estos conceptos, vamos a mostrarles, pues, de una manera muy rápida, qué es lo que nosotros estamos haciendo acá, la región Caribe colombiana, que es la punta de Latinoamérica, que va hasta La Guajira arriba. Son casi 10 millones de habitantes que hay acá y tiene algunas características especiales. Nosotros en el centro, que recibe parte de las biopsias renales, porque Colombia tiene 6 centros de nefropatología, el único centro que hay en la región Caribe es el nuestro. Sin embargo, lo que nosotros comenzamos a ver, y era una de las preocupaciones que yo tenía en el año 2004, en el año 2003, que muchos pacientes con lupus, en el año 2000, las unidades de diálisis estaban llenas. Entonces, comenzamos pues a mirar, a ver qué era lo que estaba pasando, a mirar la data. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud, que es con aseguradores, a veces mete estos pacientes dentro de los programas de nefroprevención, de tal manera que el paciente tiene muchas barreras de acceso a la cita con el reumatólogo o a la cita con el nefrólogo. Entonces, inicialmente comenzamos a ver qué era lo que estaba pasando. Y vimos en una corte retrospectiva con los primeros 400 pacientes que ya teníamos para el año 2016, de que la mayor parte de nuestros pacientes eran jóvenes de estratos socioeconómicos muy bajos y de que no tenían a veces una respuesta adecuada a la inmunosupresión, tenían el tratamiento, y también encontramos que la clase 3 y las clases 4 eran las clases pues más severas. Entonces nosotros comenzamos pues a hacer el registro. Hoy en día ese registro nosotros lo llevamos en un CRF electrónico en el cual se mete la data inicial en el momento de la biopsia, pero también nosotros tenemos los controles. Entonces los pacientes tienen por lo menos 2 controles que se incluyen en el registro por año. Hay pacientes que ya tienen 5 años o 6 años de controles. Comenzamos pues a hacer nuestra presentación de los primeros casos. También utilizamos un instrumento que se llamó una georreferenciación para ver dónde estaban esos pacientes registrados, y ya hoy en día pues ya el registro lleva más. Aquí está toda la región Caribe, ustedes ven Barranquilla, que de pronto pues es el sitio. Este es el CRF en el cual cada uno de nuestros médicos tiene un usuario, una contraseña, él va registrando. Este, por ejemplo, es el registro en la ciudad de Barranquilla, que es la ciudad más grande de la región Caribe, en el cual hay más de 270 pacientes. Y si ustedes miran acá, la mayor parte de los pacientes son en los barrios más deprimidos de la ciudad. Muchas son mujeres jóvenes, muchas son mujeres que han abortado, muchas tienen una alta exposición solar, muchas tienen agua contaminada. Ahí está georreferenciado. Ustedes ven, los azules son las mujeres, los rojos son los hombres. Ven el río Magdalena, y muere el río Magdalena en Barranquilla, que llega al Mar Caribe, es uno de los ríos más contaminados del mundo. Y aquí pues están los pacientes georreferenciados. Esto con el objeto pues de hacer el seguimiento y poder incorporar trabajo social y adherencia. Entonces nosotros que comenzamos a ver, bueno, lo primero que dijimos, vamos a tratar de hacer algo dentro de los recursos limitados que tengamos para mirar
el tipo de HLA que estos pacientes tienen y comenzamos a ver que, por ejemplo, los HLA B07 y C07 tenían mayor predisposición o fueron factores más predisponentes para que llegaran a nefritis lúpica, mientras que los 0,8 y 0,7 y 35 eran factores pues protectores. También comenzamos a ver los polimorfismos, la multietnia, y comenzamos a ver pues también las variantes genéticas, y comenzamos a estudiar incluso grupos familiares en donde hubiera casos de abuelos, madre, hijos, y a estudiar pues estas variantes de descendencia. Comenzamos también a ver pues los anticuerpos anti-P ribosomales para tratar de evaluar la coexistencia. El grupo es un grupo que nuestro, el grupo de estudio que tiene biólogos moleculares con doctorado, son 4, hay genetistas, hay inmunólogos, hay reumatólogos. Este, por ejemplo, fue uno de los trabajos que se hizo también pues en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, que es una de las universidades más importantes, en donde se encontró, por ejemplo, que la asociación de los anticuerpos anti-C1Q, adenopenetina y el genotipo HLA2 muestran una correlación sobre todo con el anti-C1Q y la actividad mediada en la biopsia renal. También comenzamos a ver algunos biomarcadores como fueron las citoquinas plasmáticas y las timoxinas, tratando de buscar algunas medidas que nos permitiera ver en aquellos pacientes cuál era lo que tenía o lo que pesaba cada grupo. Por ejemplo, los tweets, vemos que los pacientes con nefritis lúpica, la sobreexpresión era mayor. Como los microRNAs, encontramos que hubo una alta asociación entre los microRNAs que ustedes ven, los 221, los 380, y se ve que el patrón más abundante hacia daño renal estuvo dado pues en los verdecitos y en los moraditos, que fue donde más asociación se encontró con daño renal. Y esto era importante porque ellos comenzaron pues a trabajar en el laboratorio y a mirar pues toda la regulación de los genes, y comenzaron pues a hacer publicaciones, y ya se le metieron pues bioinformática para tratar de encontrar unos biomarcadores que en un momento dado le ayudaran a los clínicos, pero que también pudiéramos hacerlo pues a nivel local con una prueba que pudiera ser asequible, y en eso pues están trabajando ellos mismos, a ver los mecanismos epigenéticos que modifican la enfermedad. Recientemente se hizo un estudio del perfil de los metabolómicos en la orina de los pacientes con nefritis lúpica a través de espectrometría de masa y de cromatografía de gas, haciendo un estudio pues bien juicioso en pacientes con nefritis lúpica, encontrando, por ejemplo, aquí ustedes arriba ven los mapas de calor, concluyendo de que en el estudio sí se pudo identificar estos biomarcadores que van a ser importantes también para el control de los pacientes. También nosotros comenzamos a ver pues los factores pronósticos que no difieren mucho de la manera como se presentaba la enfermedad, y también comenzamos a mirar pues la rebiopsia. Hoy en día nosotros estamos llegando ya casi que a 70 rebiopsias renales, donde ustedes ven lo que mencionábamos de que muchos de los pacientes que tenían clase 2 y clase 3 acá a la izquierda terminaron pues en clase proliferativa. O sea que hubo casi un cambio del 57% de clases no proliferativas hacia clases proliferativas. Ese dato es muy importante, mientras que algunos pacientes pues mejoraron con el tratamiento. O sea que la rebiopsia renal o la biopsia consecutiva demuestra la importancia, es de gran utilidad para ofrecer un tratamiento óptimo. Actualmente nosotros estamos trabajando con el Instituto de Karolinska de Suecia, y también incorporado
un estudio que se llama el Revioloop, que están invitados con el doctor Giovanni Parodis, en donde el paciente, estos son pacientes incidentes que tengan nefritis lúpida clase 3 o clase 4 o clase 5, y que son seguidos por la biopsia inicial y por biopsias consecutivas al año y a los 2 años, firmando pues estos pacientes su consentimiento, pero con la ventaja de poder hacer pues microscopía electrónica también a todos los pacientes y poder mirar pues otros biomarcadores. También hemos analizado pues de qué se mueren nuestros pacientes, muchos desnutridos por infección. También estamos participando del grupo de estudio latinoamericano de lupus, que es el grupo GLADEL 2.0, en el cual se han estudiado, pues se estimaba una muestra que ya se ha terminado de recoger de 1050 50 pacientes, en donde hay pacientes con lupus prevalente, pacientes con lupus inactivo, nefritis lúpica inactiva, nefritis lúpica activa o pacientes incidentes. En todos estos pacientes se están midiendo los marcadores séricos completos, los biomarcadores urinarios y también los estudios de transcriptoma. Estos datos fueron mostrados ahora en el Congreso Americano de Reumatología, en el cual pues, las características de estos pacientes, de casi 991 pacientes, sobre todo pacientes de nuestros ancestros mestizos, que en los estudios que se habían hecho no incluían tantos pacientes pues latinos, pero el hecho es que las características de estos pacientes, que son las que ustedes ven acá y que están valoradas en 3 clústeres, de la manera como se presentó la enfermedad, pues en cada grupo, qué varió en la segunda o tercera biopsia renal. Este estudio, GLADEL, va a ser un estudio pues muy importante porque también nos da más datos. Nosotros también desarrollamos un modelo de salud en un libro que después yo le voy a compartir, en el cual desde el año 2016 establecimos pues el cronograma de trabajo describiendo el paciente en 3 fases. Un modelo inicial, pero que incorporaba tempranamente la calidad de vida, junto con psicología, pero que incorporaba al nutricionista, ingresando a la base de datos y tratando la enfermedad de manera interdisciplinaria. Nosotros cometíamos un error de que era que lo trataba o el reumatólogo o el nefrólogo si no teníamos en cuenta la enfermera, el trabajador social, el psicólogo y el nutricionista. De tal manera que este seguimiento se ha incorporado y ha dado pues, un resultado. Nosotros podemos decir que la región Caribe colombiana tiene una de las cargas de enfermedad lúpica, yo tengo ahí, más elevadas del mundo. Yo pienso que nosotros tenemos un subregistro muy grande, pero a 10 millones de habitantes tener más de 1000 o 2000 pacientes es bastante, y biopsiado, es un número muy alto. Pero que también anteriormente muchos de los pacientes estaban progresando a diálisis y muchos todavía se nos están muriendo. De tal manera que cuando nosotros incorporamos recursos humanos, recursos tecnológicos, eso nos ha facilitado últimamente, en los 2 últimos años se ha mejorado y ver la estadística, esta problemática, realizando los aspectos pues territoriales, viendo la georreferenciación y ver de que hay pacientes que a veces se van moviendo. Por ejemplo, ahora con lo del COVID tuvimos mucha gente que llegó de Venezuela. Hay muchos pacientes que están subdiagnosticados, que no se detectan, que llegan tardío al nefrólogo, no reciben el tratamiento oportuno. De tal manera que ahora estamos trabajando con la Asociación Colombiana de Nefrología en tratar de mejorar las guías clínicas y sobre todo tratar de meter en los niveles primarios de atención, que es lo difícil, ver cómo nos articulamos o cómo logramos que el gobierno pues permita que estos pacientes sean vistos de una manera más integral. Sin embargo, debemos seguir investigando los aspectos genéticos, epigenéticos, la toxicidad, los aspectos sociales de la enfermedad.
últimamente con el Centro de Investigaciones de Ciencias de la Vida y Audacia, que se llama, en donde ya se incorporan al grupo de estudio pues los bioinformáticos, estamos desarrollando un modelo de inteligencia artificial que integre esa data biológica a las múltiples escalas de reproducción en los distintos aspectos cualitativos de la inflamación crónica y se va a emplear el loop. Para esto nosotros estamos buscando recursos, sobre todo para mirar los aspectos genéticos. Tenemos una oferta del doctor Carracedo de la Universidad de Santiago de Compostela, que es un genetista muy importante en España, en que él se firmó el convenio y nos va a estudiar 500 pacientes, todo el genoma. Se va a estudiar de 500 de estos pacientes, todo el genoma. Ya tenemos pues las muestras que van a comenzar a ser analizadas. Sí, el reto es ver cómo se articulan dinámicamente las diferentes estructuras biológicas a las distintas escalas para que emerjan las heterogéneas manifestaciones clínicas del lupus. Es decir, mirar el lupus de una manera distinta, mirarlo de las moléculas a las manifestaciones clínicas. O sea, cambiar como el pensamiento que nosotros tenemos, y es lo que nosotros estamos desarrollando ahora, una propuesta que es los estudios multiómicos de lupus, en donde la data va a ser muy importante. Y esa data va a ser importante porque es la que nos va a permitir generar los mapas moleculares, hacer la estratificación de los pacientes, ver las características celulares, hacer los marcadores de identificación. Pero para esto pues se requiere mucho dinero. Y estamos tratando también de buscar los recursos pues en el exterior, llámese a través del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos o universidades de los Estados Unidos que estén interesados pues en los latinos. Definitivamente pues el DNA, el biomarcador de células, los cursos que tengamos, la metabolómica es lo que nos va a ayudar. Hay que dirigirse también hacia los ancestros. Esto es una foto que es tomada en Nabucima, que es en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde antes no se describían los casos. Sin embargo, con la Sierra Nevada de Santa Marta tiene más de 10.000 indígenas de distintas etnias, arhuacos, cancuamos, hay también los guayú, que permiten que también estos pacientes pues, puedan ser estudiados para ver, por el punto de vista de estos ancestros, cómo es el comportamiento, cómo va a ser el comportamiento de la. Muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Aroca, por su brillante exposición. La verdad que ha estado muy bueno, todo claro. Felicitarlo también por los aportes que está dando pues, a nuestra población latinoamericana, ¿no? Ya que sabemos que por nuestra misma raza, nuestro estrato social, ¿no? A comparados del primer mundo, nuestra susceptibilidad genética también puede ser distinta y por ende también generar nuestra propia evidencia, ¿no? Realmente muchas felicitaciones. Bueno, les invito a los participantes a colocar alguna duda, alguna pregunta que tengan para el doctor Aroca, ya sea en el chat o en el bloque de preguntas y respuestas. Doctora Aroca, algo que me llamó la atención fue el tema de las rebiopsias renales, ¿no? Siempre algunos todavía tienen indicaciones dependiendo su centro de labor, ¿no? He escuchado también en otras áreas que lo hacen de forma protocolizada. No sé si tienen alguna opinión con respecto a ello, ya que se ve que se ha visto, ¿no? Que puede haber una disociación clínica con lo que muestra la patología, la microscopía óptica. Y pues algunos piensan que merita también tener una biopsia protocolizada después de repente del tratamiento de inducción o de mantenimiento, ¿no? Así es, realmente pues cada día pues hay más centros en Argentina. Por ejemplo, está el grupo de la doctora Ana Malvar, conocida reumatóloga por muchos de ustedes, que ella ha seguido más de una serie bien grande de casi 76 pacientes.
el grupo de ARA ya le ha permitido pues caracterizar y seguir de una mejor manera pues a los pacientes. En la medida en que uno mira datos y se va dando cuenta, uno ve de que la rebiopsia renal, siempre y cuando se aplique con la indicación, porque por lo regular nosotros rutinariamente hacemos rebiopsia cuando tenemos un paciente refractario o un paciente que nos hace recaídas. Pero sin embargo, en el grupo de ella y en el grupo nuestro, nosotros ahora estamos terminando de analizar pues algunos datos, incluso hay un PhD en estadística, ingeniería de sistemas, que su trabajo que está haciendo ahora es inteligencia artificial como predictor de la respuesta a los pacientes que se les hacen rebiopsia renales. Entonces, él está trabajando a la inversa y le está metiendo pues toda la macrodata a todos los pacientes nuestros, al igual que a los pacientes de la doctora Ana Malvar, quien estuvo recientemente en Colombia, ya reuniendo casi pues 200 pacientes, pero que indudablemente de pronto ahí se pueden encontrar pues algunas respuestas. Yo creo que los clínicos, yo soy amigo de las biopsias y en el centro se hace casi diariamente biopsia renal, que nosotros tenemos la oportunidad de tener pues los clínicos, los residentes se entrenan en biopsias renales, se toma la biopsia junto con el ecografista, inmediatamente se leen los glomérulos, se leen el número de los glomérulos. Pero últimamente estamos entrenando pues a nuestros residentes, a nuestros fellows y a los nefrólogos que están saliendo, que mediante un ecógrafo portátil ellos puedan tomar biopsias renales en su sitio, preservarla, incluso con la toma, se toma la foto del cilindro y con la toma de la foto del cilindro se puede mirar si hay un buen número de glomérulos, hay un trabajo bien interesante, y esa biopsia puede ser enviada al centro de una manera pues rápida para ser pues estandarizada. De tal manera que yo creo que nosotros en Latinoamérica necesitamos hacer más biopsias y también necesitamos pues llevar registros. En la medida en que completemos los registros, en un registro como el que nosotros tenemos nos está dando mucha información. Yo le he dicho al doctor Alexander Torres que tiene completamente a la orden, porque este es un registro que ojalá le pueda pues servir para que ustedes puedan llevar pues el registro de datos y analizar pues sus datos. Ok, doctor, gracias por la información. Tenemos una pregunta de la doctora Diana Sánchez, el cual nos consulta con respecto a que si un paciente está en remisión por más de 5 años y se consideró la suspensión o disminución del tratamiento, ¿cada cuánto tiempo se recomienda el seguimiento clínico del paciente? Bueno, un paciente que ha hecho una remisión a 5 años, por lo regular, nosotros lo que hacemos son 3 controles al año. Y son unos controles clínicos en donde básicamente lo que hacemos, pues, su hemograma, miramos los complementos, miramos la relación proteína-creatinina en la orina, el sedimento urinario, hacemos los SLEDAI y 2K, que no le va a quitar pues mucho tiempo al paciente, que es un control que es realmente económico. El problema es en las barreras de acceso que tenemos y a veces llega un paciente, va de otro clínico y dice, no, ya tú no necesitas más seguimiento o suspenden tratamiento. O sea que si tú me preguntas a mí, yo a los pacientes le digo que el seguimiento de ellos es de por vida, porque esta es una enfermedad crónica, igual a la hipertensión arterial, así como un hipertenso va y se controla su presión, el paciente con lupus y nefritis lúpica, si está en remisión, debe ir y debe ir por siempre, donde el clínico, o llámese el internista, o el nefrólogo que lo esté chequeando. Ok, doctor, gracias. Doctor, sabemos también pues que con la inmunosupresión las complicaciones también pueden aparecer
en la experiencia ahí, el Caribe colombiano, ¿cómo suelen manejar estas complicaciones infecciosas? Por ejemplo, a veces vemos pacientes que aparecen con una respuesta inflamatoria sistémica importante, sin un foco bien claro, y a veces aparece la duda si es la misma actividad lúpica o es un proceso infeccioso agregado. Y si se confirma si es un proceso infeccioso, ¿cómo suele modular la inmunosupresión en estos pacientes? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante porque ya habíamos visto que una de las causas, pues, promedio más importante de mortalidad, pues la infección, el hecho de que es gente muy pobre. De entrada, un paciente debe tener un perfil infeccioso completo y debe tener su vacunación. Nosotros a veces nos olvidamos de las vacunas. Los pacientes inmunosuprimidos son los que primero tienen que ser vacunados y de rutina tienen que ser vacunados. Ahora, por ejemplo, en el COVID, nosotros vimos muchos pacientes que hicieron recaída luego de la exposición pues, al COVID. Pero en segundo lugar, pues el tipo de infecciones que vimos con más frecuencia, pues tenemos las infecciones urinarias o hay pacientes que aparecen con neumonía, por eso es que es importante la vacuna para evitar la influenza. O sea que el mejor tratamiento para la infección es el tratamiento preventivo. El herpes, por ejemplo, también es una infección pues, muy frecuente en estos pacientes. Los hongos, la colonización por hongos, depende mucho de la limpieza que el paciente tenga, de su estado nutricional. Estos pacientes muy pendientes de sus albúminas séricas, de darles suplementos nutricionales y que tengan una buena pues, alimentación, cosa que a veces no es fácil, no es fácil pues, en nuestro medio. Pero indudablemente que el hecho de uno hacer el seguimiento del paciente o que el paciente avise cuando haya una infección, por eso aquí se requiere, yo diría que armar en las distintas ciudades grupos, que hay que hacer grupos en donde esté la trabajadora social, la nutricionista, el psicólogo, los internistas, el nefrólogo, el reumatólogo, hacer grupos que permitan pues hacer seguimiento de pacientes. Porque el paciente es un paciente que por lo regular tiene dificultades desde su diagnóstico inicial. El otro hecho es que definitivamente, si no reducimos la dosis del corticoide y lo hacemos de una manera pues gradual y utilizamos dosis bajas de corticoides y de ciclofosfamida, vamos a tener más infecciones. Desafortunadamente, los clínicos, a veces llega el paciente, hace una recaída o el paciente llegó por otra cosa a la clínica y ustedes ven metilprednisolona. Y a veces cuando uno mira la dosis cumulativa de metilprednisolona o de ciclofosfamida, es pacientes que son inmunosuprimidos o incluso con ciclofosfamida que les causan un freno medular, les dura mucho tiempo. Entonces, el aspecto de la infección es muy importante, es supremamente importante. Doctora Aroca, ¿cómo sería la inducción en una paciente gestante con nefritis lúpica? Si nos puede hacer algún comentario. Bueno, en una mujer embarazada, dependiendo pues del embarazo, pero por lo regular pues se utiliza el corticoide y se puede utilizar pues la pina, también se puede utilizar la satropida, la ciclofosfamida, el micofenolato, pues están pues eh, eh, indicados en estos pacientes. Pero depende de cada caso y de cada situación de cada paciente. Si es una paciente que está debutando en su embarazo, porque a veces observamos eso, que la paciente debuta en el momento de un embarazo, o era una paciente que venía con un lupus y hace una recaída en un embarazo. Incluso muchas de estos pacientes en los primeros 3 meses pueden hacer síndromes antifosfolípidos catastróficos. Entonces, son pacientes pues de mucho cuidado y de mucho seguimiento por ser pues, unos embarazos de alto riesgo, que hay que verlos pues, perinatólogo en embarazo de alto riesgo.
Algunos pues se llegan a término. Hemos tenido pacientes, muchos pacientes que se han embarazado, pero los pacientes que debutan y que te hacen una recaída severa, que llegan hipertensos con proteinurias en rango nefrótico, que las creatininas comienzan a aumentar, por lo regular en muchas ocasiones pues terminan en abortos, Entonces ahí uno tiene que valorar pues el riesgo de sobrevida materna, porque es una situación pues, que puede ser compleja, sobre todo si hay un síndrome antifosfolípido catastrófico, que puede observarse mucho pues, en esto. Iván, ¿está por ahí? Sí, doctor. Bueno, acá hay una última pregunta de cual dice si, bueno, felicitando por la presentación y querían saber si el tratamiento de mantenimiento, cuál sería recomendable para un paciente con nefritis lúpica en hemodiálisis que no tolera el micofenolato. Bueno, cuando ya un paciente está en hemodiálisis y tiene una biopsia renal que ya muestra pues, daños crónicos, pues lo regular es un paciente que ya no va a requerir pues, inmunosupresor, a no ser que ese paciente haya una recaída y esté con una lesión renal aguda sobreagregada. Ese paciente pues hay que biopsiarlo para ver qué fue lo que lo llevó pues a la recaída, si fue una microangiopatía óptica, o incluso uno se encuentra con pacientes que hacen necrosis aguda o nefritis tubulointersticial o enfermedad renovascular. Entonces, ese paciente, pues en primer lugar, pues que tiene unos riñones normales y venía con una creatinina previa normal o debutó y tiene unos riñones que tienen buen tamaño, ese paciente necesita una biopsia renal para uno pues adecuar el tratamiento que le va a dar. Y lógicamente, si el paciente está en una recaída con las características que mencionamos, clase 3 o 4, que tiene poca cronicidad, ese paciente va a necesitar pues, una terapia de inducción y ya por la severidad de la enfermedad ya vemos que va a ser pues, una terapia de inducción que probablemente va a necesitar un medicamento biológico si ya él tuvo previamente ciclofosfamida o micofenolato y posteriormente pues estar en terapia triple. El hecho es que nosotros cada día estamos recibiendo más pacientes que nos llegan en nuestra serie que entran a diario. Nosotros de rutina, esos pacientes que te hacen un síndrome urémico, que hacen el brote lúpico severo, que nos llevó pues a una pérdida rápida de la función renal, nosotros hacemos la biopsia. En esos pacientes nos detenemos mucho pues a mirar las características de las biopsias, pero también buscamos la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, los anticuerpos anticardiolipina. Chequeamos mucho pues si hay algún tipo de infección que pudiera estar pues contribuyendo pues a esa recaída para tratarla. Doctor, una pregunta. ¿Y cuándo podemos trasplantar un paciente con nefritis lúpica? ¿O qué condiciones deberíamos de considerar? Bueno, el paciente que tiene lupus que ya está pues con una lesión renal pues irreversible, que ya no es posible dar pues inmunosupresión, es un paciente que es candidato para trasplante renal. Cada día pues se hacen más trasplantes en los pacientes con lupus y cada día uno observa que cuando uno compara las poblaciones de pacientes que lupus versus los que no tenían lupus que se trasplantan, les va igual. Incluso pues un poquito mejor, porque inicialmente pues se decía no, que la enfermedad nuevamente puede sobrevenir pues en el injerto trasplantado, pero hoy en día con los esquemas inmunosupresores lo que hemos encontrado, nosotros tenemos un grupo de trasplante renal que hacemos trasplante de donante vivo y de donante cadavérico. Este año hemos trasplantado pues varios pacientes.
Los centros actuales en Colombia, de Medellín y de Bogotá, grupos que hay, tienen una experiencia mayor que nosotros y grupos que ya arrancaron antes, incluso hay varios trabajos publicados aquí en Colombia de trasplante renal en los pacientes con lupus. Es un estudio pues reciente, muy grande, publicado en la Universidad de Antioquia por el doctor Joaquín Rodelo. Él muestra en su tesis, fue una de las tesis doctoral de él, de que estos pacientes pues de Colombia les ha ido muy bien. Pero sí hay que estudiar el paciente y estudiarlo tempranamente, ¿no? De todos los estudios. Iván, si hay alguna pregunta más. Bueno, doctor, queda agradecerle por la magnífica exposición que nos ha dado. La verdad que, bueno, nos ha actualizado, nos ha hecho enterar también lo que está pasando en el Caribe colombiano, cómo están avanzando en sus registros. Eso también nos motiva a que pues, en algún momento también nosotros hagamos lo mismo, ¿no? O también colaboremos con algún estudio multicéntrico que se esté desarrollando. No, a mí me gustaría invitarlos, que ustedes vengan a Barranquilla, están invitados. Aquí también tenemos unas playas muy hermosas, Cartagena, Santa Marta, pero que pudieran venir, que pudiéramos hacer pues un intercambio y mirar, pues tratar del centro que tenemos, pues, que pueda estar allá con ustedes y que cuenten con toda la colaboración y todo lo que ustedes necesiten. Todo lo que nosotros tenemos acá es de ustedes, para que por el bienestar de los pacientes, pues de esta manera, pues ustedes puedan también avanzar, porque yo sé que el Hospital Nacional Edgardo Reval es un hospital muy importante. Ustedes hacen un trabajo que es digno de admirar en Latinoamérica y en el mundo. Gracias a ustedes por esta invitación. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Y la verdad que se han conectado más de 116 participantes. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Creo que ha hablado muchas cosas importantes que nos va a servir también a nosotros para seguir mejorando el diagnóstico de nuestros pacientes con lupus. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos los participantes. Feliz Navidad a todos. Gracias. Buenas noches, doctor. Feliz Navidad. Felices fiestas, doctor. Hasta luego. Gracias.